Nosotros preferimos nunca adelantarnos, pero yo lo que diría es lo siguiente, o sea, la pandemia va a tardar todavía muchísimo tiempo y es algo que hemos explicado desde el principio. Por razones de procedimiento, pues se dan unos términos normativos, pero el virus no tiene esa vigencia. Hasta que no tengamos alternativas farmacológicas como la vacuna, vamos a tener que mantener las medidas, vamos a tener que mantener el riesgo y, por supuesto, incrementar las capacidades de vigilancia epidemiológica. Ahora, depende de nosotros reducir los rebrotes y la intensidad de los mismos. Y también depende de los entes territoriales y de las EPS en la medida que ellos son los que hacen el rastreo de contactos. Esto nos permitirá que sigamos con esta nueva normalidad y evitar al máximo tener que volver a aplicar medidas de restricción de la movilidad generalizada, sino más bien hacer medidas quirúrgicas basadas en pequeña área y con enfoque de pequeños grupos. Entonces es súper importante. Lo que pase después del 30 de septiembre va a depender de este compromiso que tengamos. Doctor Fernández, le cambio de tema precisamente para hablar del rastreo y del testeo. Pues sabemos que Colombia tiene una capacidad de más de 55.000 pruebas procesadas diarias, pero últimamente se han venido procesando menos de 30.000 diarias, más o menos. ¿Cuál es la razón sencilla para esto? El señor viceministro explicaba hace poco eso, lo voy a sintetizar. Primero, hay un cambio en algunas indicaciones de toma de prueba, como que ya no se le toma prueba al núcleo familiar porque se asume que es positivo y hace el aislamiento con toda la familia. Ojo, exceptuando si hay un miembro de la familia que tiene factores de riesgo por indicación médica o es adulto mayor, sí debería hacerse. Pero entonces, en promedio en cada hogar hay 3 personas, entonces en el caso de los infectados hay que considerar que hay 3 personas que estamos aislando que no se le hacen pruebas. En segundo lugar, hay una reducción del número de cuidados de personas en unidades de cuidado intensivo COVID y estas personas pues tampoco se les está haciendo prueba porque hay menos ingresos. Entonces, en general, la toma hospitalaria se ha reducido. Tercero, en las pruebas que se aplican en estrategias de tamizaje de base poblacional han mostrado muy poca eficacia. Lo que sirve es rastrear las personas con nexo epidemiológico. Eso aporta menos de 3% de reducción de la velocidad de transmisión, entonces aporta muy poco y se ha dejado de hacer para enfocarnos en el rastreo. Pero ¿qué es importante considerar? Primero, la estrategia PRAS, a pesar del nombre, no se basa en pruebas. Lo que corta las cadenas de transmisión, lo que tiene impacto epidemiológico es el aislamiento. Las pruebas se vuelven herramientas de precisión y hay que optimizarlas, no es que dejen de ser importantes. Las pruebas se van a incrementar con la puesta cada vez más en marcha de PRAS, que tiene una curva de crecimiento, y estas pruebas que se liberaron, que tampoco es que sean una gran reducción. De hecho, si ustedes ven, Colombia llegó a tener un pico de pruebas, pero realmente fueron pocas semanas y estamos dentro del promedio del último mes. Entonces, tampoco es una gran reducción, pero esto genera una oportunidad de crecimiento para la nueva estrategia donde necesitamos pruebas, no para todos, pero pruebas de precisión, ya que incrementemos el rastreo de contactos aún más.